Están en Buenos Aires y aparte hoy es el día de su cumpleaños. Y cumple 50 hoy. Federico Domínguez, ¿cómo anda, Federico? Primero saludarte, felicitarte por el aniversario, por el cumpleaños. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cuesta? Buen día, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. ¿Me escuchan Bueno, bien? sí, te escuchamos perfecto. Estás trabajando en Atlético Rafaela, ¿no? Sí, estoy trabajando como director deportivo en Atlético Rafaela, en la B Nacional. La verdad es un campeonato largo, intenso, pero la verdad que muy competitivo. Mañana jugamos de local con Defensor de Belgrano y la verdad que con mucha expectativa y trabajando bien. Bueno, nos alegramos entonces que estés trabajando. Hay mucha cosa para charlar con vos. El hincha de Nacional te recuerda de aquella temporada 2009, cuando te vestiste con los colores del tricolor. ¿Cómo se gestó aquella posibilidad de venir a Nacional en esa temporada? En principio tengo un gran recuerdo y una gran admiración por no solo Nacional, sino por todo el fútbol uruguayo. Y la verdad que en ese momento se dio la oportunidad de poder competir en Copa Libertadores, que fue una grandísima experiencia internacional que viví con el equipo tricolor. Y yo volvía del fútbol de Chipre y necesitaba volver al fútbol sudamericano, al fútbol argentino en principio. Después cuando me dieron la oportunidad de que existía esa oportunidad de vestir los colores nacional, no lo dudé. Y bueno, se dio todo muy rápido. ¿Quién te trajo? ¿Un dirigente o el entrenador de turno? ¿Que era el profe Peluso era en ese momento? ¿O Peluso, quién era? Gerardo, exacto. sí. Peluso, exacto. Con Gerardo tuve una charla previa porque justamente quería entender si estaba dentro de sus planes y bueno, me dijo que sí y se dio todo muy rápido. Federico, a ver, lo ganaste todo con Vélez, con aquel Vélez histórico, pero además de Nacional vestiste otras camisetas de grandes en el Río de la Plata, River, Independiente, te recordamos también por ahí. ¿Qué particularidades tenía Nacional en cuanto a la presión, en cuanto a la necesidad y la obligación de ganar todos los fines de semana? ¿Qué te acordás de eso puntualmente? A ver, lo que tiene Nacional es algo que yo lo viví con la camiseta de Independiente y River, es que todos los fines de semana estás obligado y con la necesidad de no solo ganar, sino que de jugar bien, de transmitir seguridad, de, de poder transmitir al hincha de fútbol toda su historia dentro de la realidad de que hoy está vigente en este momento, ¿no? Y creo que todos los fines de semana los jugadores lo tienen que sentir así, de transmitir la historia, de que esto es nacional y poder ganar con claridad, sobre todo, ¿no? ¿Importaba la forma ahí, además del resultado? Un tema estético que de repente impulsaba a la gente de Nacional. ¿Te acordás de eso? ¿O era más ganar la obligación y después vemos el cómo? No, la importancia está claro que es ganar. El cómo es importante. Yo creo que va de la mano. Entiendo que poniendo condiciones futbolísticas de jugar claro, contundente, agresivo, fuerte en el uno contra uno, imponiendo condiciones, creo que eso te va a llevar a la victoria y que te va a hacer competitivo en el ámbito local, sobre todo, pero en el ámbito internacional también, como lo hicimos en ese momento. Sí, equipos como Nacional están obligados permanentemente a ganar y seguramente a la distancia, Federico, estarás observando, leyendo, mirando lo que le pasa a Nacional, que está cursando una temporada que es muy mala, está séptimo en la tabla acumulada, en la tabla anual, con mucho juzgamiento por parte de los hinchas a todos los estamentos, desde los dirigentes, el cuerpo técnico y también los jugadores. ¿Lo seguís a la distancia al club? Sí, sigo a la distancia porque, como te decía recién, tengo un gran recuerdo por la institución, tengo una gran admiración y siempre miro, no todos los fines de semana, pero siempre sigo, lamentablemente el último partido con Boston River, de local no fue lo que todos esperaban y la verdad que me entristece por todo lo que vengo contando anteriormente, ¿no? Sé el día a día,
sé la gente que trabaja en los céspedes, sé lo que se vive dentro del mundo nacional y la verdad que no me pone de buen ánimo porque siempre quiero lo mejor para la institución. Casi que 10 años después volvés al equipo, pero ahora en otro rol para acompañar a Eduardo, a tu hermano, en un cuerpo técnico, ¿no? Sí, me dio la oportunidad. Bueno, yo estaba pasando un tema muy delicado de salud. Me dio la oportunidad de acompañarlo, entendiendo todo esto que estoy comentando, que conocía el día a día, conocía los céspedes, conocía el estadio, un poco la interna, no solo dirigencial, sino también lo que siente el hincha, un poco lo que estemos hablando. Que quiera o no, mi hermano desembarcaba, por más que somos vecinos, no deja de ser un técnico extranjero y era un poco acelerar procesos. Esa era un poco mi tarea. Atravesaste por un periodo justamente que ahí contabas de un tratamiento y una enfermedad oncológica, viviendo acá en Montevideo, estando en Uruguay. ¿Te sentiste arropado en ese caso por la institución? ¿Cómo fueron esos meses que me imagino que deben haber sido muy duros, Federico? Sí, a ver, yo tengo una gran admiración, un gran recuerdo y siempre lo destaco, no solo nacional, acá ya me corro un poquito del ámbito futbolístico, sino que el pueblo uruguayo y sobre todo siempre, cada vez que tengo oportunidad, agradecer al británico donde me atendieron espectacular, todos los doctores, todos los enfermeros, toda la gente que está trabajando ahí día a día. En un momento, yo me encontré en un momento muy, muy delicado y no tengo miedo a decirlo porque siempre trato de responder mensajes y estar a disposición a la gente que está pasando por lo mismo o peor que yo en este cáncer de colon que yo tuve y lo pude sobrepasar porque tuve la oportunidad de agarrarlo a tiempo, pero sobre todo por toda la impronta y toda esta gente que me rodeó, que me arropó y que me empujó para adelante. ¿El diagnóstico fue en Uruguay y el tratamiento fue en Uruguay? ¿Fue así? Sí, hice todo ahí. Me diagnosticaron la enfermedad en el 2018. Yo estaba en ese momento viviendo en Maldonado y bueno, me aconsejaron o volver a Buenos Aires o irme a Montevideo. Y yo decidí quedarme en el país, ir a Montevideo, entendiendo que era la mejor decisión. Por suerte acerté. Me trataron de maravilla y bueno, hice de principio a fin absolutamente todo. Bueno, un tema personal que seguramente lo revelaste en alguna otra nota, pero viste que acá en Uruguay, te diría a nivel regional, la palabra tumor cáncer sigue siendo un tabú. Te pregunto, Federico, la primera reacción que tuviste, porque es un sorteo, la bolilla puede caer para cualquiera. A partir de ahí, ¿cuál fue tu fuerza espiritual, la energía, en quién te apoyaste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? En primero quiero subrayar esto, que es normal, esto es lo que acaba de subrayar del miedo o del tabú. Yo creo que no hay que tener miedo, sino que ser precavido y la prevención es absoluta. La prevención es lo que te hace salvar vidas y hacerse estudio y hacer todo lo que ante cualquier duda, ante cualquier eventualidad, apoyarse con un profesional. Eso es lo que puedo aconsejar. Y hay que ocuparse, no preocuparse de que esto es delicado y es normal tener miedo porque el miedo te ayuda a salir y a empujar por la vida. En este caso traté de hacer lo que me dijeron y fui por ese camino. No sé si respondí la pregunta, pero porque me quiere subrayar este tema. Sí, porque viste que hay mucha gente que todos tenemos un familiar o lamentablemente alguien que no la pudo pelear, que dio la batalla, pero lamentablemente la terminó perdiendo. Pero en tu caso, la verdad que sos un ejemplo en este sentido. Entonces, la primera respuesta o la primera reacción es ¿por qué a mí? ¿Es lo primero que se te ocurre pensar? Bueno, sí, absoluto. Acá lo más importante también es la familia, la contención de amigos, la gente que te rodea, saber apoyarse, escuchar y por sobre todas las cosas empezar a escucharse a uno mismo.
Es verdad que lo primero que te preguntás es, porque a mí en este caso particular, uno que fue deportista durante tantos años, que se hizo tantos estudios durante semestrales, por así llamarlo, Claro. decís, ¿por qué a mí? Te pensás que sos un gladiador, porque siempre nos hacen sentir de esa manera, que sos duro, que sos fuerte, que puedes con todo, y la verdad que no dejamos de ser seres humanos y aceptar. Yo creo que lo primero que tenés que encaminar es aceptar y cómo empezar un nuevo camino. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Es una nueva vida con mis cuidados permanentes, estar atento y obviamente ocuparse de que no voy a tener una recaída. Claro, 8 años después, Fede, estás bajo tratamientos seguramente anuales para monitorear la zona, para saber cómo estás, porque entra dentro de los protocolos oncológicos. ¿Cambiaste alimentación? ¿Cambiaste algún hábito para un tipo que era mega profesional como vos? Sos mega profesional, pero en tu época de jugador de fútbol, como vos decís, te sometías a distintos controles y no saltaba nada. Sí salta después de que dejás el fútbol prácticamente. ¿Hoy cambiaste muchos hábitos de vida? Sí, sobre todo con la parte alimentaria. Y después lo que sí es verdad que a mí en parte me ayudó mucho mi paciencia y la disciplina que yo obtuve como profesional en cuanto a mis cuidados, a hacer ejercicio, a volver de alguna manera a mi vieja vida como jugador, pero sobre todo a estar atento a elegir bien las comidas. En este caso, no puedo comer todo lo que es comida rápida, chatarra, que se suelen, de la comida fácil, digamos, sino tratar de sentarse a almorzar, tomarme mis tiempos. Esto también es claro, en tener rutinas, tomar los tiempos necesarios para no comer apurado, que eso también te mantiene en orden. Te queremos llevar al terreno de cuando estuviste dirigiendo acá en Nacional junto con Eduardo, junto con tu hermano, y también enrabarlo con lo que le está pasando hoy en día a Nacional, y creo que también es un mal del mundo en general, que es los resultados y la poca paciencia. La verdad que a Eduardo le ha ido muy bien en la mayoría de los lados que ha dirigido. Sin embargo, acá en Nacional, la verdad que el periodo de tiempo que él estuvo al mando del tricolor fue muy corto y entra también dentro de una locura de resultado, cambio. ¿Cómo fueron esos meses en el cuerpo técnico de Nacional? Hoy con el diario del lunes puedo decir que en este caso Nacional se tomó una decisión apresurada. Yo no digo equivocado, no, yo digo apresurada. Teniendo en cuenta el proceso que mi hermano está siguiendo en otros clubes, en este caso estaba dirigiendo en Brasil. Yo recuerdo, si no me falla la memoria, había clasificado a la próxima etapa de la Copa Libertadores, terminando primero en el grupo, y después en el ámbito local creo que estaba cuarto o quinto puesto. En ese contexto, yo tratando de acelerar el proceso de que él quería, desde mi punto de vista en ese momento, él quería siempre jugar con el 5 clásico argentino, y que yo en ese momento decía, mira, pensemos que entendamos que Nacional se sentía un poquito más cómodo en ese plantel, en ese contexto, con un doble contención, que se sentía mucho más fácil, mucho más digerible para poder entender mejor los recorridos, y que de parte de ahí te podían defender mejor tu idea. Al principio, obviamente, quería tratar de convencer al plantel de que su idea podía hacerlo jugar mejor. De hecho, al ámbito internacional le fue bien, y el ámbito local estaba con ese traspié. Uno sí, dos no, uno sí, uno no. Entonces, cuando da el primer indicio de un cambio para poder acompañar al plantel que tenga un mejor funcionamiento, Nacional toma la decisión de cesarlo. Yo creo que en estos procesos, cuando uno llega a un nuevo fútbol, hay que tener esa pequeña conducta de tiempo, que no es fácil,
de tener la entereza de decir, bueno, si el proceso, ¿cuánto me dura el proceso? 3 meses, 6 meses, ¿cuándo sostengo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué me está brindando? ¿El plantel responde? Entonces, pequeñas preguntas que uno se va haciendo. ¿El plantel respondía? Yo creo que en ese momento el plantel respondía. De hecho, me acuerdo un partido en la cancha de Danubio donde pierde Nacional injustamente, ese es el último, ¿no? errando. Yo creo que ese fue el último, Claro. errando un montón de goles abajo del arco, inclusive con el arco vacío. El equipo demostraba entereza, demostraba ímpetu y demostraba que estaba alineado con su idea. Después, bueno, están las decisiones políticas y dirigenciales que a veces no van de la mano. Fue difícil para vos, que habías sido jugador del club, que estabas de alguna manera sentimentalmente vinculado a Nacional, aceptar esa realidad, o cuando uno decide seguir en el fútbol desde el liderazgo de un grupo, de ser técnico, ayudante de campo o asistente técnico, se tiene que preparar para eso? Nosotros estamos preparados para esto porque es cíclico, el fútbol es dinámico, el fútbol es resultado, lo entendemos así, sobre todo en equipos importantes y grandes como Nacional. En ese caso, cuando dirigió mi hermano, yo era una especie de coaching con mi hermano, yo estaba siempre en la platea mirando el partido desde arriba y entraba en entretiempo y estaba al final del partido, siempre tratando de colaborar y a mí lo que me daba la sensación percibiendo, porque ese último partido con Danubio, la gente ovaciona el equipo. Entonces cuando yo termina el partido y yo espero que él cruza todo el campo de juego, mi sensación para con la gente era positivo en confronto con él, en su realidad. Entonces yo apenas entro al vestuario y digo, mirá que la gente tiene ese respaldo de la gente. Eso es lo más difícil de obtener de la gente nacional. Entonces, no baje los brazos, que estamos bien. Después hay un tema dirigencial que hay que interpretar qué es lo que quieren. Yo creo que en ese aspecto él tuvo un crecimiento que después al día de hoy, con el diario del lunes, está demostrando que es un gran entrenador. Respondiendo también a tu pregunta, los entrenadores tienen que entender de que no es con él, sino es que quizás ese proceso o ese momento no es el indicado. Entonces quizás recibe experiencia que quizás en otro club pueden llevarla a cabo, que mi hermano en este caso lo demostró en Estudiante y ahora lo está demostrando en Mineiro. ¿Sos consciente de lo que está pasando en Nacional de un tiempo a esta parte, ¿no? Donde no hay paciencia, hay un recambio permanente de entrenadores? A Baba, que es el entrenador actual, por lo menos le dieron una vida más hasta el fin de semana. Faltan 3 semanas para el Clásico. ¿Cómo lo estás viendo de afuera? Porque seguramente, como dijiste al principio de la entrevista, estás viendo a Nacional. Yo creo que Baba tiene que encontrar el equilibrio y encontrar, no digo el rumbo porque él lo tiene bien claro de cómo afrontar este momento. Él conoce el club, él tiene que llegar fuerte más allá de este fin de semana, como bien subrayás, y despacito tratando no de convencer al plantel, sino que el plantel entienda de que las cosas que se están haciendo no son equivocadas, de que los cambios bruscos no es un buen índice, sino que tampoco entrar en el capricho, sino encontrar ese equilibrio para demostrar que están fuertes y poder llegar al Clásico con la mejor energía posible. Yo creo que es por ahí que, entendiendo que el clima es agresivo, digamos, porque el hincha quiere lo mejor para su club, yo creo que ahí es donde se tiene que hacer fuerte entre el cuerpo técnico y jugadores para poder ser un puño bien cerrado y mostrar bien la fortaleza y el carácter. Yo creo que este momento es más de carácter que de juego. El juego después viene solo, los jugadores no se olvidan de jugar, ¿no? Vos explotaste en primera con Bielsa, fuiste a Español con él. ¿Te llamó la atención todo lo que pasó con la selección uruguaya? El vínculo de Bielsa con los jugadores.
En parte no, porque como bien decís, yo lo conozco a Marcelo hace muchos años, tiene sus maneras, sus formas, cambió muchísimo o sea, para mejor, antes era más rígido, pero bueno, entiendo que en esta dinámica y con otra idiosincrasia, el plantel necesitaba otra cosa. Y lamentablemente se fueron muy rápido del Mundial. Yo creo que tienen un buen plantel y podían haber hecho una mejor performance. Vos decís, Sin duda. lo conocés a Bielsa, y que era más rígido. ¿También cambiaron los jugadores? O sea, de los jugadores que en el 98, 99, como vos, querían llegar a primera, soñaban con hacer una carrera futbolística, se fue modificando lo que el jugador de fútbol por ahí toleraba en los entrenamientos del día a día con lo que es hoy el jugador a una carrera de elite de un futbolista como puede ser los que juegan en la selección uruguaya? Yo creo que no en este caso, ¿eh? Yo creo que en este caso que no. ¿Por qué? El jugador de fútbol sigue siendo jugador de fútbol. Los mismos sueños que yo tenía los tiene hoy Valverde, por citar un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son? Salir campeón, jugar en un equipo importante y ser protagonista. Por más que vos hayas salido campeón, vos querés salir campeón todos los años. Esto es así, cuando vos perdés un clásico, cuando vos perdés una final, te duele. Entonces, esa parte amateurismo del deporte, del fútbol en sí, la tenemos todos los jugadores. En el año 90 o ahora en el año 2026. Yo creo que lo que Bielsa lo caracteriza es que él te provoca, no con el diálogo, sino con la acción. Entonces, él no tiene poco diálogo con los jugadores. El choque que tuvo con la selección uruguaya la tuvo con aquel Vélez, la tuvo con el Español de Barcelona y después lo tuvo en otros procesos. Eso te puedo decir que lo habrá tenido en España, lo habrá tenido en Francia. Nosotros tuvimos muy parecido a todo lo que yo escuchaba por ahí, que la realidad no la sé, está claro porque estoy afuera, pero era muy similar a lo que nosotros vivíamos. ¿Por qué? Porque te provoca, en la provocación, digamos, en sus modos, hace que el jugador se irrite. En esa irritación explota todo lo que el jugador tiene adentro. Y eso genera sensaciones muy contrarias para con el plantel y para con el entrenador. Entonces ahí donde el equipo y la estructura tiene que estar muy sólida, el grupo tiene que estar muy sólido para poder comprender qué es lo que quiere el entrenador. Esto no significa que fue culpa de los jugadores, significa es cómo comprender las maneras que tiene este entrenador, porque otro entrenador tiene su modo, Marcelo tiene este modo y difícilmente cambie. Ahora, ¿cómo soluciono yo en el Mundial, que ya pasó, para poder tener una mejor calidad de juego? Entonces, bueno, es una pregunta que se tendría que hacer en ese momento y quizás para el futuro le va a servir a los jugadores cómo ser más sólidos y más fuertes grupalmente para poder ser un gran equipo de fútbol. ¿Hubo equivocaciones? Sin duda, de los dos lados. Porque, no me quiero ir, no me quiero ir de ahí, porque vos decías, te desafía, te irrita, te genera. Cuando pasaron ustedes, en tu caso en Vélez, en Español, por esa instancia, ¿cómo superan, cómo quiebran esa? Supongo que hay un clic en donde les cambia esa irritabilidad para decir, sí, este tipo sabe. La victoria, que lamentablemente en Uruguay en el Mundial no la tuvo. Y estuvieron a poco, estuvieron a poco. Yo creo que mirando hoy a la distancia, la final, que obviamente Argentina llega con desgaste, que llegó el partido, que no es, la final es un partido aparte, pero si yo voy al juego en sí, sacando todos los condimentos, que no deja de ser importante, el juego entre Uruguay y España,
y el juego entre Argentina España, el segundo tiempo de España lo somete el segundo tiempo de Uruguay lo somete a España a jugar al modo que quería Uruguay, no al modo que del primer tiempo que quería España. Yo creo que Argentina no logró eso. Esto no significa, son dos contextos distintos, pero digo, lamentablemente ese pasito, ese clic, te lo va a dar la victoria que va a asegurar que todo lo que estamos hablando y la fortaleza grupal se asiente aún más. Lamentablemente el Mundial no te perdona. Bien, Federico, mirá, la pregunta que te voy a hacer se la hice también a Vergesio en algún momento, porque él ha jugado clásicos ahí con la camiseta de Racing, con la de San Lorenzo. En algún momento tuvimos al Mago Capri acá y el Mago, bueno, jugó clásicos platenses, lo mismo con la camiseta de Racing. Y vos la verdad que tenés un bagaje con la camiseta de River contra Boca, con la de Independiente contra Racing, los clásicos de Avellaneda, y jugaste acá. Ahora estaba consultando a Tilio.uy, que es una página, te diría casi oficial de Nacional, donde están todos los datos. Ahí hay hasta una partida de nacimiento tuya que corrobora que hoy cumplís 50 justos. Pero dentro de la gama de partidos, nace que jugaste 20 partidos nada más con la camiseta de Nacional y tenés 4 goles. Para ser un lateral izquierdo es mucho. Pero debutás en un clásico con Peñarol, un clásico de verano. Lo que te pregunto a grandes rasgos es, ¿por dónde pasan las principales diferencias de un Nacional Peñarol con los clásicos que jugaste allá, del otro lado del charco? Poquito. ¿En qué sentido? En el sentido de repercusión, en el sentido de cómo preparar la semana, en el sentido de perderlo, de ganarlo. Ah, ok. No, igual. Nacional y Peñarol se para todo el país. No, por favor. Primero Nacional, no está claro. Pero se para todo el país. Esto te lo hace saber no solo los medios de comunicación, sino también la gente. En ese momento, yo recuerdo, yo tengo hoy a mis hijas viviendo en Maldonado y la gente de Maldonado me la hacía sentir. Rigor, entre comillas, de un lado y del otro. Vamos que tenemos que ganar. Ojo que el fin de semana la gente de Peñarol obviamente expresándose, pero Nacional y Peñarol es... de hecho, acá también, cuando termina el clásico, en el ámbito futbolístico se pregunta cómo salió el clásico. Obviamente que la previa es importante. En este caso, yo desconozco lo que se vive en Peñarol, pero en los céspedes se vive con total alegría, con total pasión y con una confianza que la historia remarca lo que es Nacional y te hace llegar al partido con toda la energía. Federico, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por la charla de fútbol. Hay gente de Wanderers que me escribe. También de la vida, te manda un abrazo muy grande Daniel Carreño, que siempre nos escucha. Y destaca claramente tu don de gente, más allá de tu bondad como futbolista en su momento. Así que te mandamos un abrazo, que disfrutes mucho de este día, de este aniversario, y bueno, que sigas trabajando y sobre todo que sigas bien a nivel personal. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por el contacto, un saludo a Daniel y a toda la gente de Wander, que la pasé maravillosamente bien. Fue mi último equipo profesional, digamos, después tuvo un nuevo reenganche en Maldonado, en Deportivo y en Atenas San Carlos, pero me recuerdo a los bohemios con un gran cariño. Y gracias por el contacto, estoy a disposición como siempre y mucho saludo y buen fin de semana. Gracias, Federico. Un abrazo gigante. Federico Domínguez, ex jugador de Nacional en el final del 2008-2009, que ahí jugó con el equipo tricolor y luego también fue parte de aquel cuerpo técnico que duró muy poquito, de Eduardo Domínguez. Un Domínguez que gana la Supercopa. Gana la Supercopa. Por penales. Es verdad, por penales. Sí. Después tiene un buen arranque de Libertadores. De hecho, ese Nacional le gana al Mineiro, que es el equipo que dirige hoy Eduardo Domínguez, con gol de Felipe Carballo en la gol de minuto Felipe 90. Carballo, es verdad. Y los que estaban cerca de ese plantel y de ese cuerpo técnico siempre destacaron mucho a Domínguez y a su cuerpo técnico, muchos. Aparte, Domínguez ha hecho carrera en todos lados. Campeón en Colón, campeón en Estudiantes. El Huracán. Hizo... Cada vez que fue a un equipo, salió campeón. Sí. Es una cosa... Nacional había elegido... Era Iván Alonso, gerente deportivo en ese momento Nacional. Había elegido un técnico que tenía una proyección extraordinaria. Pasó lo que
lo que está pasando últimamente en Nacional. Es el primer año de Curnex, ¿no? 2019. Claro, 2019. El primer año Sí, señor. de José de Curnex.